Hay varias cosas que me sugiere la palabra. La primera aparece en la carta del apóstol, primera lectura de hoy, el apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Como si nos hubiera mandado una carta así personal y comunitaria a cada uno de nosotros y de nuestras comunidades. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Y a continuación en el cuerpo de la carta dice: nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Primer tema es la santidad. Y la santidad no la hace el hombre, la hace Dios. Solo Él es santo. Nos participa de la santidad en la medida de nuestra fe. Y por eso es clarito allí Pablo: los santos que creen en Cristo Jesús. Y los santos tienen algo en su ser que les supera, que nos supera totalmente, y es la palabra de Dios. Que nosotros no alcanzamos a dimensionar la potencia que tiene esta palabra. Es la palabra que transforma la realidad, porque es la palabra de Dios. Y en la medida en que los santos son capaces de transmitir esta palabra, es que van transformando la realidad que les toca, que nos toca. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de la receptividad de la palabra, y a su vez esa palabra quiere salir de nosotros, como dice Pablo: ay de mí, si no anunciara esto que tengo dentro. Cuando anuncia, se transforma en profeta. Es decir, el profeta no es el hombre que anuncia cosas extravagantes o futuras, sino que su palabra no es su palabra, es la palabra de Dios. No habla en nombre propio. Y su palabra ilumina la situación que se está viviendo. Es decir, es una palabra que alienta en momentos de desaliento. Es una palabra que denuncia en momentos en que el mal reina. Es una palabra que genera
incertidumbre, en algunos casos, en otros malestar, en otros conversión. Es una palabra viva y eficaz. Insisto, no es palabra del profeta, es palabra de Dios. Sin embargo, la sociedad que recibe la palabra del profeta muchas veces se molesta con el profeta personalmente y lo toma así. Y muchos de los profetas entonces son eliminados. Su palabra no puede ser eliminada, por eso es eliminada su persona. Y su palabra cambia la realidad. Entonces, ante el profeta, ante el hombre que tiene palabra de Dios, tenemos que tener una actitud muy clara y que no es fácil de conseguir. Y la actitud es la de el que tiene sed. El que tiene sed está sediento, necesita. Como la sierva sedienta va en busca del agua, así te busca mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Hay una figura que me parece luminosa de Monseñor Angelelli, que decía esto, que hay que tener un oído en el Evangelio y el otro oído en el pueblo. Que hace la síntesis. ¿Qué nos dice Dios en medio del mundo que nos toca? De la realidad que tenemos que vivir, cómo iluminarla. Técnicamente esto, en los estudiosos, sería la exégesis, estudiar la palabra, qué nos dice la palabra, y la hermenéutica, es decir, qué le dice esta palabra a esta gente, a esta sociedad, a este pueblo. El oído, el Evangelio, con un corazón de discípulo, con sed, para que esta palabra, que es eficaz, sea eficaz en primer lugar en cada uno de nosotros, nos transforme, nos cambie, nos haga hombres nuevos, nos haga santos, a aquellos que Pablo dirige su epístola. Y nos hace santos para que podamos transformar la realidad que vivimos. Entonces allí el santo ya no es solo santo, sino que también es profeta, es hombre de la palabra. Y su palabra no es suya, sino es palabra de Dios. Y entonces, aunque lo maten, su obra es eficaz. Por eso los profetas transforman todo. No son ellos, es Dios. Es Dios que obra en la palabra y que obra en su espíritu en ellos. Y pensemos en los grandes santos para darnos cuenta de qué estamos hablando. Incluso en los santos mártires.
La mirada quizá hoy mía puede ser en Juan el Bautista. Su palabra trae fuego del Espíritu. Y llega un momento en que para los poderosos esta palabra es insoportable. No quieren transformar su corazón. Entonces derriban al profeta. Quería pedir en esta celebración eucarística por cada uno de nosotros, especialmente para que el Señor nos conceda esa sed de su palabra, esa palabra transformadora y eficaz.